Bueno, ya como último tema de los que expliqué en la clase anterior, es una también de las propiedades muy importantes dentro de los materiales, que es la conductividad eléctrica y la resistividad eléctrica. Recordando un poquito, la resistividad eléctrica es la oposición del material a que fluya por la longitud de este, y la conductividad térmica es la capacidad del material de conducir los electrones, si es en un material sólido, o los iones en un material líquido. Entonces cada material ya está definida su resistividad eléctrica. Pero cuando a ustedes les toque calcularla, si ustedes conocen, por ejemplo, la longitud del material y conocen el área transversal de ese material, pueden calcular su resistividad, porque va a depender de la longitud y va a depender del área. Entonces vamos a resolver el siguiente problema. Si nosotros tenemos el siguiente problema que dice determinar la resistividad eléctrica y conductividad de un cable de cobre de 100 metros de longitud y sección transversal de 1 centímetro, sabiendo que la corriente, vamos a agregarle un poquito a este, sabiendo o conociendo la corriente eléctrica, sabiendo la corriente eléctrica que es de 0.5 amperes y un voltaje vamos a poner un voltaje pequeño y un voltaje de, vamos a suponer que hay un voltaje de 120 volts. Tenemos un amperaje muy pequeño, pero un voltaje de la corriente normal que trabajan los aparatos electrónicos, 120 volts. Podríamos poner una fuente de 12 volts, vamos a ponerlo de 120 con un amperaje pequeño de 0.5 amperes. Conocemos estos datos. Nos está pidiendo calcular la resistividad eléctrica y la conductividad eléctrica de un cable de 100 metros de longitud con sección transversal de 1 centímetro. Conociendo la corriente eléctrica, la podemos medir, los amperajes, la corriente, 0.5 amperes, y un voltaje también lo podemos medir, el cual va a ser 120 volts. Queremos saber la resistividad y queremos saber la conductividad. Vamos a borrarle que es cobre. ¿Por qué razón? Pues porque si ya sabemos que es cobre, pues la buscamos en tablas y ya no hay tanto problema para la resistividad. Entonces, de un cable no sabemos qué materiales, pero sabemos que es un cable de 100 metros con sección transversal de 1 centímetro, y conociendo que la corriente eléctrica es de 0.5 amperes y un voltaje de 120 volts. Sé que el grosor pues es muy grande, está sobrado para ese amperaje, pero pues vamos a nosotros determinar cuál va a ser la resistividad y la conductividad, y conociendo eso podemos elegir un material de las tablas que les proporcioné de resistividad eléctrica para elegir que este cable soporte estas condiciones y con estas condiciones que les estoy dictando.
Entonces, conociendo las características de longitud, de área, de sección transversal y de amperaje y voltaje, yo puedo calcular la resistividad eléctrica y la conductividad del cable. Y de esta manera puedo yo elegir, a partir de los resultados que me arroje, elegir qué cable o qué material voy a seleccionar para estas condiciones. Entonces, para que tengan una idea de lo importante que lo que importante es hacer los cálculos. ¿Qué pasaría si este cable le meto un voltaje, un amperaje de 20 amperes? Pues quemo el cable. Entonces hay que saber qué tipo de material elegir para ciertas condiciones. ¿Y cómo lo voy a calcular? Vamos a determinar la resistividad, recordando un poquito como datos del problema, datos del problema, nos da lo que es la longitud del cable, y la longitud del cable son 100 metros, nos da la sección transversal. Sabemos que un cable es circular, el diámetro de este cable, sección transversal, el diámetro es 1 centímetro, y nos dice que la corriente que está pasando por este cable son 0.5 amperes, y estamos utilizando un voltaje de 120 volts. Para poder calcular la resistividad tenemos que usar la siguiente fórmula. La resistividad es R minúscula, va a ser igual a la resistencia del material, resistencia eléctrica, por el área dividido entre su longitud. De esta fórmula, para calcular la resistividad eléctrica, nos hace falta la resistencia eléctrica. Para poder calcular la resistencia eléctrica, voy a usar la ley de Ohms. La ley de Ohms dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica va en función de la corriente y el voltaje. Si yo despejo de esta fórmula de la ley de Ohms la resistencia va a ser igual a voltaje sobre corriente, sobre la corriente aplicada. Entonces, si yo sustituyo los valores para determinar la resistencia eléctrica, no resistividad, resistencia eléctrica a partir de la ley de Ohms, conozco el voltaje, si lo conozco, son 120 volts. Conozco la corriente eléctrica, si la conozco, son 0.05 amperes. Y el resultado que me va a arrojar es el siguiente. Va a ser, voy a hacer la operación. Voy a hacer la operación. 120 sobre 0.5 me da 240. Y yo sé que voltaje sobre volt sobre amperes me da la unidad llamada ohms. La unidad llamada ohms. Aquí no la puedo poner, le pongo la letra ohms, pero es más o menos así. Ohms, el símbolo es más o menos así. Nada más para que esto ya lo saben mejor que yo. Y está así, ohms. Está dada en ohms. Entonces,
a volt sobre amperes me da ohms. Ya tengo la resistencia del material. Al aplicarle, esta es la resistencia que tiene al aplicarle un voltaje de 120 y un amperaje de 0.5 a este material, me da una resistencia de 240 ohms. Ya tengo lo que es la resistencia. Ahora voy a usar la fórmula para poder calcular la resistividad. La resistividad lo voy a calcular con esta fórmula. Con esta fórmula, la resistividad es igual a la resistencia por el área sobre la longitud. Y voy a empezar a calcularlo. Voy a copiar este resultado que me arrojó de sacar la resistencia del material. Y me dice que la resistencia del material, la resistencia que tiene es lo que se opone, la resistencia de este material son 240 ohms que multiplica al área. Pero no tengo el área, sino lo que tengo es el diámetro. Para calcular el área voy a utilizar el diámetro. Y para calcular el área de un círculo, pues es 3.14, que es pi, 3.14, que es pi, que multiplica al diámetro, un centímetro, todo el radio, el diámetro, perdón, sobre 2, porque lo que voy a utilizar es el radio, pi por radio al cuadrado, y lo que tengo es el diámetro, sobre 2 elevado al cuadrado. Es pi por radio al cuadrado. Es el área. Este es el área. Es el área de la sección transversal. La sección transversal, pues recordando un poquito, es el círculo que al cortar el cable se forma una sección circular. Es el círculo del cable. Entonces, al hacer esta operación, vamos a recorrer esto porque esto no es el diámetro, este es el área. A partir del diámetro sacamos el área de la sección transversal. El área de la sección transversal. Y esta área, este es el área. El área. Y esta área me va a dar esta área me va a dar lo siguiente. Esta área me va a dar lo siguiente. Me va a dar lo siguiente. 0.5 por 0.5 por 3.14 me da 0.785, 0.785 centímetros cuadrados. Lo vamos a convertir centímetros cuadrados, lo vamos a convertir a metros. El área lo vamos a convertir a metros. Yo sé que 100 centímetros equivalen a 1 metro, ¿sí o no? Si yo transformo esos 0.78, vamos a hacerlo. Si yo quiero transformar 0.785 centímetros cuadrados a metros cuadrados, que el área esté en metros, porque vamos a trabajar con metros, o viceversa, o podemos trabajar con centímetros, con lo que ustedes requieran. Vamos a trabajar en metros. Para convertirlo, yo sé, voy a ponerlo acá, yo sé que un metro contiene 100 centímetros, todos elevados al cuadrado, porque queremos eliminar ese cuadrado de los 0.785 para convertirlos a metros. Centímetros cuadrados con centímetros se van a ir y me van a quedar 1 metro cuadrado. Entonces ahora voy a dividir
voy a dividir 0.785 sobre 100 al cuadrado. 100 por 100. Y me va a dar en metros cuadrados. Lo voy a poner así, no en notación científica porque se confunden mucho. Lo voy a hacer normal. 0.00 785 de 385 metros cuadrados. Ya lo convertí a metros cuadrados con ese factor de conversión. Ya que tengo el área, ahora sí voy a calcular la resistividad eléctrica. La resistividad eléctrica es a la resistencia 240 ohms, que va a multiplicar al área, y el área está dada en 0.0000785 metros cuadrados sobre su longitud, y su longitud pues son 100 metros. Estos 100 metros entre 100 metros me va a dar la resistividad de este material. Si ustedes observan, si multiplico esto por los 240 ohms entre 100, me da una resistividad, si no me falla la calculadora, me va a dar una resistividad de 0.000188.4 ohms metro. Lo voy a poner en letras ohms metro. Voy a rectificar la operación para no equivocarme. 240 por 0.000785 me da entre 100 0.001884. Está correcto. Ohms por metro. Esa es la resistividad de este material. Si ustedes se van a tablas, me van a buscar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 188.4 por 10 a la 6 ohms metro y elegir el material que más se acerca a ese valor para encontrar la resistividad que necesitamos. En este caso, el que más se aproxima a este valor va a ser el acero inoxidable. Ustedes lo van a investigar. Si quieren, pueden investigarlo a qué se parece esta resistividad, a qué material. Para calcular la conductividad eléctrica, esta es la resistividad. Y para calcular, esta es la resistencia. Y para calcular la conductividad eléctrica es el inverso de la resistividad. Entonces la conductividad eléctrica va a ser igual a 1 sobre o al inverso de la resistividad. Esto lo estoy calculando para un material que no conozco. Como ya conozco la resistividad, la busco en tablas. La que se aproxime a este valor es el material con el que voy a trabajar. Y la conductividad eléctrica va a ser igual
A1 va a ser igual a 1 sobre 0 sobre 0.0001884 ohms por metro. Y si yo quiero sacar el valor ya más exacto de esto, voy a tener 1 dividido 1 sobre 0.00018884 y me da el siguiente valor, me da 5307.85, todo multiplicado, todo por ohms por metro a la menos 1, a la menos 1. Y esta es la conductividad eléctrica del material de un cable de 100 metros por una sección de 1 centímetro, y de aquí podemos determinar a qué material corresponde. Y de esta manera podemos determinar todas las propiedades eléctricas de resistividad y de conductividad eléctrica de los materiales más conocidos. En caso de que no lo conozcan, deben de medir la longitud, el diámetro y sacar y calcular, medir el voltaje y la corriente, y de esa manera determinar la resistencia, y la resistencia, la resistividad y después la conductividad eléctrica. Pues lo dejo de tarea que busquen la resistividad, a qué material se parece, y pues ya con eso concluyan esta propiedad llamada propiedades eléctricas. Bueno, aquí dejamos todo. Cualquier duda, la próxima clase lo vemos. Gracias.